Buenos días, soy Federica Moscatelli, estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Bolonia y ahora estoy de visiting en la Université de Paris-Nanterre y estoy colaborando con el CRIA, el Centre de Recherche Hispánica y Hispanoamericana. Estamos aquí hoy con Federico Mastrogiovanni. Gracias, Federico, por estar aquí con nosotros. Y Federico Mastrogiovanni es periodista, documentarista, académico, escritor y traductor italiano que vive y trabaja en México desde 2009. Es ganador del Premio Nacional de Periodismo en México en 2021. Colabora con diferentes periódicos internacionales como Milenio Semanal y Rolling Stones. Y en pasado trabajó también con otras revistas como Gato Pardo Magazine, GQ, Esquire Latinoamérica. De 2016 a 2022 trabajó como maestro de periodismo en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y trabajó también como profesor de antropología del imaginario en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México. Es fundador del Brash Valdez Journalism and Human Rights Prize y es miembro de la juría del German Journalist Prize Walter Reuter. Entonces, gracias Federico por estar aquí y hoy te vamos a hacer unas preguntas sobre tu trabajo, sobre todo de traductor, y es muy interesante porque eres también autor y entonces queremos ver, ¿no? Un poco esta relación entre un traductor que es también un autor de obras literarias. Y nada, si quieres empezar a contarnos cómo empezó tu trabajo de traductor, por qué empezaste a traducir y qué te llevó hacia este trabajo. Muchas gracias, Federica. Me da mucho gusto compartir contigo eh, estos momentos. Y pues ahora que me lo preguntas, estoy haciendo memoria porque los primeros trabajos de traducción fueron hace más de 20 años y fueron por necesidad. Trabajando de asistente de un periodista italiano muy conocido, muy importante, Gianni Minà. Necesitaba, además de investigación, redacción de artículos, traducir artículos para la revista Latinoamérica, que era la revista que Gianni Minà dirigía. Y entonces empecé a trabajar, digamos, de traductor en la traducción de artículos periodísticos, principalmente para la revista Latinoamérica. Y después, mmm, el primer libro, yo creo que fue un libro de Raúl Cibeci, que es un periodista argentino, si no estoy equivocado, uruguayo, que se llama Dispersar el Poder. Y salió publicado en Italia en 2007. Hice la traducción del español al italiano. Y esas fueron las primeras experiencias como traductor, y la razón básicamente fue por necesidad laboral. O sea, ya estaba trabajando en el periodismo y se dieron, digamos, se dio la oportunidad, pero también la necesidad de hacer traducciones. Yo hablaba español, pero lo que quiero decir es que yo no tuve una formación de traductor, no, nunca estudié traducción. De hecho, ni siquiera estudié español de manera, eh, digamos, formal. ¿Y cómo te enfrentaste con estos textos? O sea, no tenías teoría, ¿no? De No. traducción, y entonces, ¿cómo decidiste enfrentarte a la traducción? Si tenías amigos que te daban como unas sugerencias Sí, o... Ujú. sí, al principio los primeros ni siquiera eso, o sea, fue aprendiendo desde la literalidad. Entonces, obviamente las primeras traducciones serían un poco, eh, digamos, vergonzosas retomarlas de mi parte. Eh, pero después sí, cuando tuve que hacer el libro, pedí ayuda a un compañero, a un amigo que es traductor del inglés.
Y él, por cierto, años después me encargó traducciones del italiano al español y del español al italiano. Pero sí, le pedí ayuda porque me parecía una empresa un poco complicada para mí, pero básicamente no empecé a pensar en la traducción en términos teóricos hasta muchos años después. O sea, seguí, digamos, utilizando metodologías de traducción, pero sin pensar demasiado yo, la verdad, en qué significa. Aunque, si quieres, las traducciones empezaron antes, ahora que lo pienso, porque estudié el liceo clásico. En el liceo Ah, clásico hacíamos traducciones todos los días, del griego antiguo y del latín. Y eso entonces fueron los primeros ejercicios. Entonces ya estaba presente en mi formación. Entonces sería mentira decir que no hay nada, porque pues sí, la base empezó ahí. ¿Y cómo es? Porque Federico Mastro Giovanni es traductor al español de Pino Cacucci. No sé si lo conocen, pero en Italia es muy famoso. Es un escritor que sobre todo habla de México, de la situación hispanoamericana y escribe novelas, ¿no? Y tú tradujiste también novelas de Pino Cacucci, que es alguien que conoces, ¿no? También. Y Sí. entonces, ¿cómo es traducir a un gran escritor como Pino Cacucci, sobre todo a alguien que conoces muy bien? Sí, fue un poco raro, fue muy bonito, porque además tuve que traducir uno de sus libros que más me gustan, que se llama En cualquier caso ningún remordimiento, en mi caso nessun rimorso, que es uno de los pocos que no hablan de México y hablan de un anarquista, Jules Bonneau. Fue bonito y al principio me sentí un poco angustiado porque pues es un escritor que admiro mucho y además lo conozco muy bien, entonces me daba un poco de pena, pero con su generosidad muy característica de Pino, cuando supo que yo lo iba a traducir, me dijo, pues pídeme cualquier cosa si necesitas ayuda, pues aquí estoy. Y la verdad sí necesité su ayuda, sobre todo a la hora de traducir el nombre de un personaje que se llama Plátano en su libro. Y había un tema relativo al nombre, porque es un personaje, digamos, inventado dentro de una historia en la cual hay muchos personajes que realmente existieron. Y la razón por la cual había esta duda es porque en italiano el plátano es un árbol específico y está en muchos lugares de Europa, seguramente en Francia también. Eh, y acá es un árbol pues, de banano. Entonces generaba una confusión. De hecho, esta duda me la reforzó el editor, que decía, ¿estás seguro de que quieres dejarlo así como está? Porque, además, porque el nombre del personaje deriva de ese árbol por características de la historia. Entonces había una confusión, había que especificar. Entonces, la duda era qué hago con este nombre. Sigo con el malentendido, explicando, eh, o mm, cambio el nombre. Sí, y esto es muy interesante porque tú antes hablabas, ¿no? De tu formación un poco inconsciente, ¿no? De traductor cuando estabas en tus estudios clásicos, pero también en el trabajo periodístico, ¿no? Se me hace que la traducción, o sea, el trabajo del traductor es también un trabajo documentarista, o sea, tienes que encontrar la palabra exacta e investigar, ¿no? También Sí, sí. sobre las palabras, sobre la historia de las palabras, la historia del escritor. Y eso lo haces también cuando estás haciendo tu documentación, ¿no? Para escribir
Sí, de periodista, o sea, para como tu trabajo de periodista. bueno, yo por lo menos lo tomo así, no sé si todos los traductores trabajan de la misma forma, pero eh, me parece importante tratar de entender a profundidad, digamos, las características de la escritura, porque sé cómo se escribe, entonces busco a la hora de escribir palabras exactas. Entonces, me imagino, pero esto sé que es así en la gran parte de los escritores, que los demás también hacen este esfuerzo. Entonces, a la hora de traducir, creo que es importante ser leal con el texto, que no quiere decir ser fiel, hay una diferencia también, ¿no? Eh, la lealtad implica también el entendimiento de las intenciones y la búsqueda de las palabras que devuelvan el mismo sentido, la misma intención. A lo mejor escoger una palabra más literal es una traición mayor a la intención del autor que escoger una palabra menos literal pero más precisa en el idioma en el que se está traduciendo. Eh, es un refrán muy común decir que traducir es traicionar. De hecho, los que hemos estudiado latín sabemos que vienen del mismo verbo. Traducir y traicionar son el mismo verbo, que luego se desarrolla en las lenguas, en el italiano, en el español, con verbos diferentes, pero está implícito dentro de la traducción el hecho de traicionar el texto original. Esto no quiere decir que luego podemos llegar a extremos, digamos, de fantasía y de creatividad fuera de lugar, porque por esa misma lealtad. He visto traducciones bárbaras en las cuales, bárbaras en sentido positivo, en las cuales se logra respetar profundamente el texto cambiando algunas partes, pero también he visto traducciones nefastas, horribles, en las cuales no se entiende. Sobre todo tuve que revisar otras traducciones en estos años también, no solo traducir, sino también revisar otras traducciones. Y era inquietante precisamente yo creo, o por lo menos es lo que observé en el trabajo, creo por una falta de atención hacia el texto original, o sea, una falta de conocimiento del texto y del contexto del libro. Y eso para mí era obvio y se notaba. Entonces, no es suficiente conocer el idioma, es importante también entender el sentido que se le quiere dar. Y últimamente, después de 20 años o más, ahora dijimos, tuve el gusto de hablar con un colega aquí en la presentación de un libro que traduje también de Buming, que es un colectivo de escritores italianos muy importante. Y él me dijo que le había encantado la traducción. Él lo conocía el italiano y me dijo, no, hiciste un gran trabajo porque era un texto muy difícil y efectivamente sí, era un texto muy difícil. Y entonces me dio mucho gusto porque era la primera vez que se me reconoció el trabajo de traductor en tantos años. Qué bien. Y sí, es verdad también lo que dices sobre el hecho de que muchas traducciones no respetan el contexto. Y se me hace que esto muchas veces es un problema también de los editores, ¿no? Que hay editores que te piden que, no sé, la palabra más adecuada, la palabra más politically correct, Eso que no es, eso, que no respecta eh, el no, contexto. eso es patético, o sea, esto es asqueroso y es ideológicamente determinado, lo que es inaceptable. O sea, entender un autor
puede significar que se adapta la traducción a los tiempos para que sea disfrutable sin traicionarlo. Entonces, hay excelentes traductores que entienden esto y mejoran. Claramente, hoy no se habla como en 1950 y en 1950 no se hablaba como en 1850. Entonces, yo no puedo pensar que el idioma que se hablaba en Italia en 1850 es idéntico al de ahora. Esto implica que adapto ciertas formas para que sea más fluida, pero otra cosa es traicionar completamente y faltarle respeto al autor, a su época, a su forma de pensar y a su obra, imponiendo una visión ideológica actual que es patética además. Entonces, ¿cómo te atreves? Escríbelo tú entonces el libro, que vas traduciendo, que vas haciendo mierda del trabajo ajeno, pues hazlo tú. Haz tu obra maestra con las estupideces de lo políticamente correcto y pues ya, disfrútalo. Y a ver quién te lee dentro de 5 años. Sí, estoy perfectamente de acuerdo porque se escuchan cosas que no tienen sentido. Hablaba hace poco bueno, con el profesor que me sigue, ¿no? Mi tutor, que tú también conoces muy bien, que le pidieron que cambiara una palabra, ¿no? En un texto que estaba traduciendo Y porque decían perdió. que Él me lo contó. sí, Y tuvo sí, que, sí, ¿no? sí, 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 tuvo que adaptar lo que le pedía el editor. O sea, no, Es no, como si hoy no puedes decir negro en las novelas de Faulkner, por ejemplo, que estoy releyendo Faulkner. O sea, es una cosa completamente, es una operación de censura sin sentido asquerosa y vergonzosa. Es la muerte de la literatura. Es la muerte de la literatura, digamos, en el altar de la ideología. sí. Es patético. Sí, pierde historicidad, ¿no? Y eso es un problema muy grande. Y bueno, quería preguntarte también como autor, o sea, ¿qué tanto tiene tu trabajo de autor, autor de periodismo narrativo, autor de libros como Federico Mastrogiovanni escribió Ni vivos ni muertos, fue su primer libro, que fue traducido también en italiano y en francés Y en polaco. y en polaco? Wow. ¿Quién? Y otras novelas como El asesino que no seremos, biografía melancólica de un pandillero, y el último que es Aquí acaba la patria. Y bueno, este trabajo, ¿no? De autor, ¿cómo se relaciona con tu trabajo de traductor? Sí se relaciona, ¿eh? Mm, digamos que no directamente, más bien al revés. El de Mm, traductor sí se relaciona con el del escritor. Eh, pero más bien tengo un problema al escribir, que es que casi todos los libros los tengo que escribir en un idioma que no es el mío. Entonces sí se relaciona al final, porque pues escribo en español y no siempre, ahora estoy escribiendo un libro en italiano, una novela y a la vez acabo de entregar un libro en español y, y es un poco complicado porque después de tantos años no, ya es un tema incluso tener que decidir en qué idioma voy a escribir. Esa novela la empecé a escribir en italiano, luego la dejé, luego la volví a retomar y la cambié, la traduje toda al español otra vez. Y luego no me gustó, me sentía incómodo en el español y entonces borré todo y escribí todo en italiano otra vez. Y ahora está en italiano. Y es un ejemplo de la dificultad, pero también tiene que ver con la riqueza del lenguaje. Evidentemente, mi vocabulario, aunque sea bastante amplio, pues no equivale al vocabulario en español, no equivale al vocabulario que tengo en italiano. Entonces,
de repente me paralizo frente a una frase en la cual no logro la precisión que quisiera y, y Y es eso se ve, desagradable. y eso se ve también en, en tus libros, ¿no? En el último libro que escribiste, que es Aquí acaba la patria, hay toda una parte donde Sí, reflexionas sobre eso. sí, porque estaba encabronado, sigo encabronado con el español porque, porque me faltaba una... No, esto es muy interesante si lo piensas. No soy un lingüista, pero eh, el hecho de que en los diferentes idiomas existan palabras que en otros no. Entonces hay más precisión en ciertos temas, en ciertos campos semánticos y menos en otros. Y no es que un idioma es el que tiene toda la precisión, no, pues es que depende. Entonces el italiano carece de ciertas fórmulas que me encantan del español y viceversa. Pero sí a la hora de escribir se complica mucho, además depende de cómo piensas. Entonces, ¿cómo vas a pensarlo el libro? ¿Lo vas a pensar en español? ¿Lo vas a pensar en italiano? ¿Lo vas a pensar con un vocabulario reducido, pero no tienes que operar la traducción? Porque si yo lo escribo directamente en español pensando en español, no tiene que pasar por una traducción, Sí. salvo que luego llegues a un punto en el cual dices, ah, pero ahora cómo lo escribo. Y entonces lo escribo en italiano y luego lo traduzco. Y al revés, en italiano de repente, pues es más fácil en términos de riqueza del lenguaje, pero hay formas que no me convencen del todo porque sé que en español se podría decir de otra manera. Pero pues no sé qué, ya no sé qué disfruto más, por ejemplo, si el español o el italiano. Depende, Me ¿no? gusta. Depende también de lo que quieres escribir, no sé, creo, ¿no? Claro, otra cosa es, por ejemplo, los libros periodísticos que están basados en trabajo periodístico, en entrevista. Evidentemente, si tengo entrevistas, claro, también escribí libros donde las entrevistas están en inglés o en francés incluso, pero la mayor parte de mis entrevistas estando de este lado del mundo son en español, entonces a la hora de transcribirlas ya no tengo que traducirlas. Si escribo en italiano tendría que hacer toda una serie de operaciones, es complicado. Sí, es Pero, muy pero, complicado. pero sé de autores que renuncian a su idioma materno, varios, cuando viven en otro lugar por diferentes razones y ya deciden que solo van a escribir en ese idioma. Tipo, por ejemplo, si no estoy equivocado, Kundera escribía, o Cioran escribía en francés. Hay muchos autores Sí, que es escriben. interesante, ¿no? También a nivel identitario, el hecho de que, porque el idioma tiene mucho que ver, ¿no? También con la identidad. Se dice que cambiando, o sea, cuando cambias idioma, cambias también un poco de identidad, cambias Sí, la tonalidad de voz, cambias de sí. identidad. Y sí, por ejemplo, a mí me pasa eso, ¿no? Entonces creo que sí, es cierto, es muy cierto que tiene que ver con la identidad. Y quería preguntarte, pero se me fue la pregunta. Ah, que por ejemplo, cuando traduces del italiano, ¿qué relación tienes con ese italiano que estás traicionando, ¿no? Tú que tienes, ¿no? Una relación muy fuerte con el idioma italiano, porque sí la tienes, yo creo. Sí, Entonces, ¿cuál es tu rol? pues me esfuerzo más, yo creo, porque quiero respetarlo lo más posible. Entonces siento que hago un esfuerzo mayor, no solo porque es más complicado, sí, por lo menos para mí, traducir al español, pero también creo que más gozoso precisamente por esta razón, porque es una forma de respetarlo más, tratar de, digamos, ofrecer una traducción digna, no solo del autor, Ujú. sino también del idioma.
Y, y sí, pues a veces es complicado, pero es un trabajo que me divierte bastante. Sí, de hecho, o sea, tú dices que no eres lingüista, pero no es verdad. No, pues no Eres, soy, pero eres escritor. sí, Los pero no. escritores son lingüistas. ¿Quién es más, quién tiene más que Si ver tú, con el idioma que los escritores, ¿no? si tú lo dices. Ah, bueno, pero te voy a decir una anécdota que me divirtió mucho sobre el trabajo de Pino, porque una de las cosas que me dijo Pino Cacucci fue que ya existía una edición en español de ese libro, pero en español de España, como en castellano, que era, a mí no me gustaba para nada, aparte porque no me gusta, o sea, me parece raro, yo aprendí en México, Sí. entonces es un idioma diferente. Pero entonces Pino tampoco le había gustado. Por favor, haz un trabajo mejor porque me es insoportable. Precisamente por esa relación estrecha que tiene él con México. Y creo que le gustó al final la traducción. Pero regresando a tu pregunta de una de las preguntas anteriores, es importante, bueno, es útil tener también la posibilidad de contactar al autor. Cuando tradujeron Ni vivos ni muertos en polaco, la traductora polaca era muy profesional. Yo no sé cómo quedó, pero tengo amigos polacos a los que les di la traducción aquí en México, son polaco-mexicanos. Y me dijeron que era una traducción excelente. Entonces, por ejemplo, el título del libro lo tradujeron con una pregunta. Y eso fue todo un tema, porque a mí me gustaba el título, Ni vivos ni muertos, yo quería que se quedara así. Pero con la editorial polaca y con la traductora me explicaron que no funcionaba en polaco, o sea, no funcionaba como concepto y tenían que transformarlo en pregunta. De hecho, se quedó así. Y le pregunté a mis amigos polacos, porque yo no tenía ningún elemento, obviamente, para establecer si sí o si no. Y me dijo, sí, efectivamente funciona mucho mejor. Así, no sabría decirte cómo se pronuncia. Pero, pues ese era un tema, ¿no? Pero les preocupaba que yo quedara contento. Entonces, a cada rato me mandaban 4 o 5 correos en los cuales me preguntaban si habían entendido bien. Entonces es bonito, claro, cuando se puede, ¿eh? Entonces, si el autor está muerto, pues dudo que se pueda, pero Y en italiano y en francés, ni vivos ni muertos, ¿te gustó la traducción? en italiano se quedó en español, o sea, decidimos dejar el título en español. Francés, pues ni vivant ni mort, me gusta mucho. Además, la No, pero traducción, la traducción, sí, es muy buena. Sí, pero la editorial es una muy buena editorial. Metalier y los traductores que tienen son, me parece, serísimos y grandes profesionistas. Entonces, la traducción fue muy buena. muy bien. ¿Y qué más quería preguntarte? Y sí, sí, ¿te ha pasado, o sea, si nos puede contar una anécdota que te ha pasado que te has fijado en una palabra en particular que no lograbas traducir y has pensado mucho en esto? O sea, si lo piensas mucho, eso de las palabras, y si pasó una vez que lo pensaste más. No, digamos que, o sea, pasa con frecuencia este tipo de problema, pero sí el libro que te mencionaba de Booming, que es Lo invisible en todas partes, Lo invisible ovunque, sí me costó un poco más de trabajo porque son 4 voces diferentes en el mismo libro, es como traducir 4 novelas diferentes. Son 4 autores, pero a diferencia de otros libros que tienen ellos, eso sí está dividido en 4 partes, en las cuales cada una es una voz de un autor distinto entre ellos. O sea, normalmente escriben todos juntos, entonces tú no sabes si se repartieron los capítulos o si trabajaron juntos. Ahí sí son 4 partes sobre la Primera Guerra Mundial. Y bueno, uno de los problemas fue el título, porque ovunque en italiano no tiene, digamos, un correspondiente exacto como ovunque. Entonces tuve que utilizar en todas partes
y decidirlo con la editorial. Otra opción era Lo invisible por doquier, que me gustaba, pero en realidad funciona mejor en todas partes. Ovunque es una palabra que me gusta mucho Sí. y que no es posible traducir de manera literal, tienes que usar una pequeña perífrasis, pero eso fue un problema. Bueno, un problema no secundario porque al final es el título del libro, como en el caso del libro polaco. Y ahí fue una decisión en conjunto con la editorial y pensamos que sí quedaba mejor. Así, y dentro del libro, claro, cuando el idioma es más rico, porque luego hay o el registro más bien, más que el idioma, hay un registro más complejo y más rico, evidentemente aumenta el número de palabras que se usan, ¿no? Porque en general utilizamos cierto número de palabras en lenguaje. Por ejemplo, hay un autor que me gustaría mucho traducir al español para ver si soy capaz, porque es un autor que me gusta mucho, italiano, vivente, que se llama Giuseppe Genna, y Giuseppe Genna tiene un uso del idioma articuladísimo y no rebuscado en sentido así barroco, sino muy amplio, o sea, tiene un enorme uso de palabras. Entonces, es complicado. Y para un traductor, según yo, es un reto, eh, porque no es un lenguaje sencillo. Entonces, me gustaría mucho, no sé si algún día voy a poder traducir a Giuseppe Genna, pero sí, sería muy retante, ¿no? Sí, Pero también sí cuando pasa. hay... ¿Eh? Ajá. No, Dime, dime. digo, también cuando hay cambios de registros, por ejemplo, eso es muy, o sea, no solo a nivel lingüístico, ¿no? De las palabras, pero es muy interesante también cuando cambia mucho el registro al interior de Sí, un libro. sí. Eso también es un reto, porque Ah, depende. claro, eso te iba a decir, que cuando tú te enfrentas con estos cuatro autores dentro del mismo libro, tienes que pensar, de alguna manera tienes que intentar meterte en la intención de estos autores, entenderlos. Entonces, no es... Por eso, en México, por ejemplo, a partir de 2022, se hizo una ley a través de la cual los traductores reciben regalías de autor, porque es un trabajo creativo derivado, se llama. Entonces, derivado obviamente de una obra que existe, pero es también un trabajo creativo. Hay un reconocimiento del trabajo creativo del traductor. Y de hecho se pone incluso en la portada el nombre del traductor. Y, y me parece justo. Y entonces ahí tienes que tratar de entrar sin juzgar. Mm. Puede no gustarte cómo es la propuesta, pero no es tu tarea juzgarlo. Tu tarea es ser leal, porque si no cambias de trabajo, si quieres operar de una forma, digamos, o sea, la creatividad es derivada precisamente porque es una creatividad al servicio del autor. No puedes estar en contra del autor. Es algo que no te corresponde. Entonces, toda esta gente que... Hay luego está esta otra estupidez colosal que es el hecho de que se tiene que parecer el traductor al autor. Entonces, si tú eres una escritora, como ha pasado recientemente, varias polémicas, ¿no? Una escritora estadounidense, negra, lesbiana, entonces tiene que ser una traductora mujer, negra, lesbiana, porque si no, no puede traducir, ¿no? Y es patético también, Bien. porque, porque Eh, implica una identidad entre autor y traductor, que es una estupidez colosal. Imagínate tú traduciendo a Cervantes en italiano, o sea, entonces, ¿qué? Tienes que ser un hombre de España, hay una serie de tonterías. Lo que sí es importante es hacer un esfuerzo de entendimiento, que me parece lo más fascinante además, ¿no? ¿Qué es lo que está intentando hacer este autor?
y cómo lo está construyendo a través de la lengua. Entonces, esa es la gran investigación. Tratar de meterte en ese lugar y tratar de sentir esa historia a partir del texto, pero tratando de moverte en un espacio en el que ya se movió el autor. Creo que esto sí es muy estimulante. Sí, es chistoso porque me hace pensar lo que dices, ¿no? Que es casi una relación, pero un poco ilusoria, ¿no? La que tienes con el autor, porque sí tienes una relación con el autor, pero no eres el autor y sobre todo el autor es verdaderamente el que escribe el texto, o sea, el que tú puedes leer es el autor, de verdad, o es una parte, o es la parte que pone en el texto y que escribe en el texto. Entonces también esta ambigüedad, ¿no? De, como decías tú antes, de la identidad que el autor y el traductor tienen que parecerse, es absurdo por varios motivos, pero también por el hecho de que el que escribe no es, no es la mujer negra, lesbiana, es tal vez otra persona, ¿no? Otra identidad ficcional, ¿no? Pero a la Entonces, vez, si tú lees un texto en traducción, no estás leyendo al autor, estás leyendo al traductor. sí, eso es verdad. Sí, es Entonces, cierto. es todavía más articulada la cosa, Ujú. porque las palabras que tú lees no son las palabras del autor, porque el autor las escribió en otro idioma. Entonces estás leyendo a, a un, a una cosa extraña, si lo piensas, Sí. que, que está en medio ahí y que intenta hacer un puente entre algo que sería totalmente incomprensible y se pone ahí en medio. Sí, y es interesante. De hecho, perdóname, pero la raíz también es ducere, es conducir. La raíz del verbo traducir es ducere, que es conducir, el que conduce entre un lugar y otro. Sí, se me hace que es un trabajo más, si se puede decir, es algo un poco, pero casi más altruista, ¿no? Que el trabajo del escritor mismo. No sé. Lo hace más que, o sea, cuando vas a traducir, no lo haces por ti, no lo haces, bueno, sí, es una creación que haces tú, pero lo haces casi para que entiendan este texto que te Claro, importa, ¿no? claro. Entonces, algo más. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿De qué? ¿Traducir o escribir, crear? Escribir. Bueno, es diferente porque lo haces por razones diferentes. O sea, traducir, a veces me ha pasado proponer traducciones porque un libro me gustó mucho, pero muchas veces me ha pasado porque es un trabajo que hago, entonces por necesidad, y eso también es cierto. Entonces no surge casi nunca de mí decir, hay que, a fuerza hay que traducir esto. Pero, pero los libros que escribo son por mi necesidad de escribir. Entonces es diferente incluso la forma y no hay que negarlo, porque también se gana a veces más traduciendo un libro que escribiéndolo. Entonces, lo que también es muy potente como, como idea, ¿no? Sí. Porque me pagan más para traducir un trabajo ajeno, porque se paga por cuartilla. Ojalá se me pagara por cuartilla los libros que escribo, a veces. Entonces, es diferente la intención. Hay libros que se escriben también porque te lo pidieron y hay libros que te surgen y que no puedes evitarlo y es también más dolor. El hecho de que estás tú decidiendo no quiere decir que duela menos. A veces duele más escribir tu propio libro porque es una operación que no es agradable. O sea, a mí escribir no me parece algo agradable, me parece algo que tengo que hacer y que si no lo hago es peor.
pero al hacerlo no me da así, ay, qué gusto, qué encanto. Para mí la escritura es dolorosa siempre, entonces nunca entendí los que disfrutan el hecho de escribir. Y qué bueno para ellos, pero no lo entiendo, o sea, es, es doloroso, no sé. Bueno, no disfrutas tú, pero los lectores sí, que te leen. Ojalá. Sí, 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 yo disfruté leer tus libros, entonces creo que van a disfrutar también los que se acercan ahora a tu producción. Sí, este Y próximo. sí, el que llega, el libro, El que llega se llama Yotzinapa en nuestras sombras. Se habla también de desaparición forzada. y es en español este. Sí, Ok, entonces va a salir en México. en México sale en verano, en julio, agosto, creo, con la editorial, con el sello Penguin Random House. Perfecto, yo creo que es todo. Dijimos bastante sobre tu Espero trabajo de... haberte ayudado de alguna forma con mis... Sí, sí, muchísimas gracias, Federico. Y gracias a todos por habernos escuchado. Y bueno, bonita tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.